¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando las estructuras que tienen los lenguajes de programación como C, que justamente habíamos dicho que se componen de varios tipos de estructuras, ¿no? Que eran las estructuras secuenciales, que las estudiamos justamente cuando vimos toda esta parte de escribir programas muy sencillos, que únicamente pedían datos al usuario, los manipulaban y daban una salida. Posteriormente añadimos las estructuras de decisión, que fue la parte que estuvimos trabajando en las 2 semanas anteriores, que justamente fueron las estructuras if else if y switch, ¿no? Que eran estas 4 estructuras bastante útiles. Y pues ahora, como habíamos mencionado en algún punto del semestre, vamos a comenzar a estudiar las estructuras de repetición. Entonces, a diferencia de las estructuras de decisión, aquí también vamos a utilizar algunas condiciones, pero las condiciones no las usaremos simplemente para decidir si ejecutar un bloque de instrucciones o no, sino que cuando se dé el caso en el que la condición sea verdadera, vamos a repetir el bloque de instrucciones hasta que esa condición se vuelva falsa, ¿no? Entonces hay también varias estructuras de repetición, las vamos a ir viendo cada una de ellas y resolveremos algunos ejercicios donde se vayan aplicando cada una de estas, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Las estructuras de repetición en un lenguaje de programación de propósito general como C, ¿no? Se van a componer de forma, digo en general porque a veces podemos omitir una u otra parte, ¿no? Pero en general se componen de estas 4 partes, que son la inicialización, ¿no? Que justamente cuando nosotros necesitamos repetir una instrucción, ya habíamos visto que las condiciones son valores verdaderos o falsos, ¿no? Entonces la estructura se va a ejecutar mientras una condición sea verdadera. Sin embargo, si yo no le modifico nada en las variables, la condición siempre va a ser exactamente igual. Entonces necesito el uso de las variables para ir modificando el estado. Es decir, cada que yo repita un bloque de instrucciones, tengo que modificar una variable de forma que se vaya actualizando y haga que mi condición vaya cambiando en cada ejecución de la instrucción. Entonces, en general en las estructuras de repetición siempre tenemos este tipo de variables ahí que nos van a permitir llevar el control del programa. A este tipo de variables se les suele llamar variables de control, ¿no? Entonces, en la parte de inicialización lo que vamos a hacer es justamente, como su nombre lo dice, inicializar la estructura, que en este caso se compondrá de la declaración e inicialización de la variable de control. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar un bloque de instrucciones 3 veces, puedo inicializar una variable en 1, ¿no? La incremento, ejecuto el bloque de instrucciones, cuando acabo lo incremento en 1, entonces la variable ya vale 2, vuelvo a ejecutar, incremento nuevamente la variable, ya vale 3, vuelvo a incrementar, como ya vale 4, yo ya pude inferir que se ejecutó 3 veces y entonces la condición termina siendo falsa. Entonces la inicialización lo único que nos va a permitir es definir la estructura y declarar la variable de control, ¿no? Por otro lado, la condición, pues así como ya lo platicamos ahorita, se va a evaluar para ejecutar el bloque de instrucciones de la estructura, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de estructura que definamos, porque hay varias, la condición puede que aparezca antes o después de realizar cada iteración, va a depender de la estructura que elijamos, ¿no? Posteriormente tenemos el bloque de instrucciones, ¿no? Que es básicamente como en el del if, ¿no? El del switch o en todas las estructuras que hemos visto, pues básicamente es un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar dentro de la estructura de control correspondiente. Y finalmente tenemos a la actualización, que justamente era esto que les decía, de que la variable de control se va a ir cambiando en cada repetición, pues justamente es la modificación de la variable de control de la estructura que estamos utilizando y por lo general se realiza al finalizar el cuerpo o el bloque de instrucciones. Siempre es casi siempre es la última instrucción. Entonces va a depender también del problema en particular, puede que no siempre sea así, ¿no? Entonces, en general se compone de estas 4 partes. Primero inicializamos la variable de control, después definimos la condición,
ejecutamos el bloque de instrucciones y en cada repetición vamos actualizando la variable. Todo se va a detener cuando la condición resulte ser falsa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar definiendo una estructura. En este video nos vamos a enfocar en la estructura while, pero justamente esta estructura va a permitir ejecutar un bloque de instrucciones de acuerdo a una condición, ¿no? Entonces, para poder ir modificando las variables que intervengan en la condición, nos vamos a auxiliar en general de las, ya dijimos, las variables de control, ¿no? Para cambiar la ejecución de la estructura. Entonces, nuestro principal apoyo van a ser los operadores de incremento y decremento y los operadores de asignación compuestos, ¿no? Entonces vamos a comenzar estudiando cómo funcionan los operadores de incremento y decremento. Entonces estos operadores lo que hacen es aumentar o disminuir en 1 el valor de una variable. Entonces cuando el operador aparezca antes de la variable, lo que voy a hacer es primero modificarla, es decir, la voy a incrementar en 1 y el valor que me quedó después de modificarlo es el que voy a tomar para hacer un cálculo, ¿no? Por ejemplo, si digo más bar más 1, ¿no? Lo que voy a hacer es primero sumarle un 1 a la variable y después tomar el valor ya actualizado y sumarle un 1 o el número que sea correspondiente, ¿no? Ahorita vamos a hacer un programa que utilice este tipo de operadores, pero en general esa es la idea. Y por el lado contrario, si ponemos el operador después, primero vamos a modificar su valor, primero vamos a tomar su valor y después lo vamos a modificar. Es decir, primero tomo el valor antes de la actualización y después lo actualizo. Entonces los dos operadores de incremento que vamos a utilizar son el más y el menos. Dependiendo de en qué lado de la variable se encuentren, van a tener un comportamiento u otro, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a escribir un programa que ilustre el uso de estos operadores. Entonces va a ser un programa muy simple que realmente no es como parte de un problema, ¿no? Vamos a interactuar con el usuario. Entonces importamos la biblioteca, definimos nuestra función main, ¿no? Y pues definimos dos variables, ¿no? Por ejemplo, a que valga 10 y b que valga, no sé, 20, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero mostrar cómo sería el incremento, ¿no? Entonces vamos a imprimir cuánto vale a, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí unos puntos y le vamos a poner aquí a, ¿no? Entonces ahí nos va a decir 20, pero después vamos a hacer algunas asignaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a decirle cuánto vale a más y después vamos a decirle cuánto vale más a. Y verán que nos va a traer resultados diferentes. Y para el decremento vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la variable b, ¿no? Y el operador, en vez de utilizar el más, vamos a utilizar el menos. Bueno, aquí vamos a ponerle b, que es aquí b, y b. Entonces lo vamos a guardar como incremento-decremento. Y nos falta nuestro querido return 0. Compilamos y ejecutamos. Y ahí nos mostró todos los resultados amontonados. Entonces vamos a ponerle saltos de línea para que se entienda mejor el código. Va de nuevo. Y ahí está. Entonces nosotros habíamos dicho que la variable a tenía un valor de 10. Entonces cuando hago a más, lo que estoy haciendo es tomo el valor de a, que justamente me está imprimiendo el 10, porque a valía 10, y después lo incremento. Entonces después de que ya lo mostré en pantalla, lo que está pasando es que internamente cambió su valor. Ahora ya vale 11. Entonces cuando yo ejecuto más a, me estaba volviendo 12 porque la operación
más a lo que hace es primero incrementa, entonces si ya valía 11 ahora ya vale 12 y después utiliza, entonces por eso cuando yo utilizo la variable ya valía 12, es decir, ya tenía la actualización, a diferencia en el paso anterior que primero obtuve el valor de la variable y ya que lo mostré, hago el incremento en 1, ¿no? Lo mismo aquí con la b valía 20, entonces primero le hago b menos menos, pero cuando utilizo el operador del lado derecho, primero tomo el valor de la variable, que es justamente 20, y después lo decremento, que ya sería que valga que valga 19, ¿no? Aquí me equivoqué, le puse más, debe ser menos menos. Entonces déjenme lo vuelvo a ejecutar entonces. Ok, entonces b ya vale 19. Y ahora, cuando yo mande llamar menos menos b, pues justamente como b valía 19 y como puse el operador primero tomo el valor, más bien primero decremento, entonces ya vale 18 y después tomo el valor, que justamente es ese mismo número, ¿no? Entonces es bastante intuitivo en el sentido de que la definición es muy simple, pero ya que estamos utilizando el operador, siempre hay que tener en mente qué es lo que va a pasar primero. Primero va a tomar el valor o primero lo va a actualizar, ¿sale? Entonces, en general así funcionan los operadores de incremento y decremento. Por otro lado, tenemos a los operadores de asignación compuesta, que justamente nos van a permitir simplificar expresiones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta asignación donde a es igual a más a. Entonces, este tipo de asignaciones tienen algo particular, y es que justamente la variable que estoy modificando es justamente la que le estoy pasando como valor a la asignación de variables. Entonces aquí estoy asignando a con el valor de a más 2. Entonces si ya sé que a es el que se va a cambiar, y en los casos en los que a aparezca tanto del lado izquierdo de la igualdad como inmediatamente después de la igualdad, se recomienda poder omitir esta variable. Ya sé que estoy modificando exactamente la misma variable, entonces podría reescribirse como a más igual a 2, con la condición de que siempre tenemos que recordar que del lado derecho en realidad está una a, ¿no? Y en general tenemos este tipo de operadores para cada operación, ¿no? Tenemos el más igual, el menos igual, el por, el diagonal y el módulo, ¿no? Que son básicamente todos los operadores que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es esos son los operadores de asignación, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo donde pues mostremos cómo se utilizan, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo archivo. Y le vamos a poner asignación compuesta. Asignación compuesta. Entonces voy a necesitar mi biblioteca de entrada y salida. Voy a necesitar mi función main. Voy a declarar algunas variables. Esta no va, perdón. Y esta ABCDEF, las escribí mal, no sé qué pasó ahí. Entonces esas son las variables y les vamos a dar algunos valores para ver cómo se van actualizando, ¿no? Entonces les voy a dar estos valores. Listo, con eso ya tengo mis variables. Entonces vamos a hacer un print donde mostremos cuánto vale cada variable.
Entonces nos tiene que traer que vale 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer A igual a A más B? ¿No? Pues justamente pues ya tengo A más B. Entonces eso va a ser igual a pues un valor numérico. Entonces por eso ponemos el porcentaje D y damos un salto de línea, ¿no? Por otro lado, vamos a hacer A menos C. Aquí de hecho es A más igual a B. Menos igual a C. Entonces volvemos a imprimir el valor de A para ver cómo quedó después de las actualizaciones anteriores. Y ahora vamos a mostrar el resto de las operaciones. Entonces ahora quiero el producto con D. Y finalmente la división con E. Bueno, también vamos a querer el módulo. Y para el módulo teníamos, bueno, aquí vamos a utilizar E, aquí vamos a utilizar F, módulo, y finalmente le ponemos un return 0. Entonces, a ver si no hay errores. Entonces justamente A vale 10 y habíamos visto que B vale 45, entonces A es igual a más B, entonces 10 más 45 es justamente 55, y vemos que en vez de escribir toda la operación A es igual a más B, solo escribí A más igual a B, y aplica lo mismo para el resto de operadores, ¿no? Aquí estamos restando, aquí estamos multiplicando, aquí dividiendo, ¿no? Y aquí calculando ahí unos módulos, ¿no? Aquí me equivoqué, le puse A. Aquí el problema con poner el módulo, ¿no? Es que justamente lo toma como un especificador de formato, ¿no? Entonces vamos a ver si con esto ya se muestra. No. Bueno, lo voy a poner de esta forma. Entonces es A módulo F. Pero bueno, representa exactamente lo mismo. Entonces son formas donde, o distintas maneras en las que podemos realizar asignaciones aplicando operaciones aritméticas al mismo tiempo, ¿no? Entonces estas ejecuciones que acabamos de hacer, pues justamente muestran la evaluación de distintas variables y estamos tomando como lado izquierdo las operaciones que le estamos realizando a la variable A. Y entonces, ahora que ya vimos estos operadores y que ya hemos visto muchísimos operadores hasta este punto del semestre, pues justamente vamos a mostrar esta tabla de precedencia y asociatividad para que todo nos quede un poco más claro cuando haya combinaciones de estas operaciones, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la precedencia nos indica qué operación es la que se tiene que hacer primero, y la asociatividad nos dice cuál operación realizar primero en el caso de que tengamos más de uno de estos operadores. Entonces, los operadores los estamos mostrando de arriba hacia abajo, ¿no? En orden descendente de precedencia, ¿no? Entonces, aquí no sé por qué el menos menos no se alcanza a apreciar separado, ¿no? Pero aquí justamente tenemos al más, al menos menos. Vemos que estos se asocian de derecha a izquierda. Nunca habíamos visto operadores que asociaran de esta forma. Y pues por ejemplo habíamos dicho, si tienes más de una multiplicación,
vas a asociar de izquierda a derecha, es decir, vas a ir aplicando las multiplicaciones conforme vayan apareciendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes 1 por 2 por 3, vas a multiplicar primero 1 por 2 y eso le vas a multiplicar 3. Pero en el caso de que una operación asocie de derecha a izquierda, vamos a ir haciendo primero la operación que está a la derecha y después la que está a la izquierda, es decir, vamos a ir aplicando las operaciones al revés, ¿no? De derecha a izquierda. Y es un tipo que se dice que es unario porque solo recibe un argumento, ¿no? Por ejemplo, la suma es binaria, o bueno, puede tener más de un operador, pero en general tiene 2, y en este solo tenemos 1, perdón, dije operador, operando, ¿no? Y pues en general aquí se desarrolla toda la tabla, vemos cuáles tienen mayor precedencia y cuáles tienen la menor precedencia, ¿no? Entonces, de hecho, los que tienen mayor precedencia están hasta abajo, ¿no? Que son todas las, no, perdón, menor precedencia son los que tienen, ¿cómo se llaman? Estas, las asignaciones. No sé si se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos las operaciones aritméticas que la asignación era la última que se resolvía. Entonces, si las compuestas siguen aplicando esa regla, ¿no? Entonces, de hecho, estos operadores que vimos, el más y el menos, tienen la mayor precedencia hasta el momento, ¿sale? Entonces, bueno. Y ahora sí, volviendo al tema en el que queremos definir a la estructura de repetición while, pues justamente la estructura de repetición while lo que hace es repetir un bloque de instrucciones mientras la condición sea cierta. Entonces la sintaxis me dice, si esta condición es verdadera, ejecuta el bloque de instrucciones, termina y vuelve a preguntar. ¿La condición sigue siendo verdadera? Sí. Vuelve a ejecutar el bloque y así nos vamos sucesivamente hasta que la condición sea falsa y ya no tenga que ejecutar este bloque de instrucciones. Entonces, si lo veo por medio del diagrama de flujo, vemos que si la condición es verdadera, ejecutas el bloque de instrucciones y vuelves a la parte anterior a la condición. ¿Es verdadera? Sí. Y ahí te quedas ejecutando y ejecutando y ejecutando hasta que la condición sea falsa y ya podemos pasar a pues otra parte del diagrama de flujo, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a escribir un programa que determine si un número es par o impar mediante lo que se conocen como restas sucesivas. Ya habíamos hecho un programa que determinara esto, pero simplemente utilizábamos la operación de módulo. En realidad, si nosotros vamos haciendo restas, también podemos verificar que si un número es par. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo un número, el 10, por ejemplo, y le voy restando de 2 en 2, y en algún punto llego al 0, significa que el número era par, ¿no? Porque le voy quitando de 2 en 2, entonces 10 menos 2 es 8, menos 2 es 6, menos 2 es 4, menos 2 es 2, y así sucesivamente. Como llegué al 0, pues significa que siempre fui teniendo números pares. Pero si llego a un número distinto de 0, eso significa que el número era impar. Por ejemplo, si tomo el 9 que es impar y le quito 2, me queda 7, menos 2 es 5, menos 2 es 3, menos 2 es 1 y ya no hay manera que yo pueda llegar al 0 y por lo tanto es impar. Entonces vamos a utilizar esa idea para pues justamente escribir un programa que haga eso. Entonces voy a llamarle par impar. Y guardarlo. Entonces vamos a pedir datos del usuario. Vamos a definir nuestra función main de toda la vida. Y entonces primero vamos a declarar la variable n. Le vamos a decir al usuario que nos dé ese número. Recuerden que es con porcentaje d y se guarda en la variable n. Es pedir datos al usuario. Y a partir de aquí hacemos las restas sucesivas. Entonces, si n es mayor o igual a 2, ¿qué es lo que vas a hacer en cada paso? ¿Por qué digo mayor o igual a 2?
porque yo ya sé que el 2 es par, ¿verdad? Entonces no tiene mucho chiste que estemos haciendo la resta si el número es más chiquito, ¿no? Si me pasan un 1, pues eso ya no tendría sentido. Entonces, si es mayor o igual a 2, lo que voy a hacer es ir restando el número menos 2 a cada iteración del número. Mi variable de control aquí, si se dan cuenta, es la n, ¿no? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es inicializar la variable de control. La variable de control es la n y la estoy inicializando con lo que introdujo el usuario. La condición es que mientras la variable sea mayor o igual a 2, siga haciendo este proceso. El proceso es justamente irles restando de 2 en 2 al número, que hecho aquí no tiene que ser número, sino n. Y pues finalmente preguntamos cuál es el valor de esa n. Entonces lo que va a hacer esto es ir restando de 2 en 2 mientras n sea mayor o igual a 2. Por ejemplo, si tenemos el 4, 4 es mayor o igual a 2. Ok, entonces quítale 2 y eso te da pues 2 de resultado. 2 es mayor o igual a 2, sí, ok, entonces quítale 2 del resultado, eso ya es 0. 0 es mayor o igual a 2, no, entonces ya acabé de hacer mis restas sucesivas. ¿Qué sigue ahora? Pues verificar si el número que obtuve era 0 o pues un número diferente, que en particular podría ser el 1. Entonces, si n es igual a 0, lo que vamos a imprimir, pues es justamente el número es par, ¿no? Y en caso contrario, es decir, que n no sea igual a 0, significa que pues el número que estábamos buscando es impar. Entonces, si agregamos nada más nuestro return 0, compilamos y ejecutamos, ahí me está marcando un error de que me falta un punto y coma. Y listo. Entonces, por ejemplo, si le ponemos el 14, nos dice que el número es par. Y si le ponemos, por ejemplo, el 13, nos dice que es impar. Y de hecho, aquí podemos omitir las llaves porque solo tenemos una instrucción, ¿no? Y en el caso del while, también podemos aplicar esa regla, ¿no? Y esto hace mucho más corto y compacto el código, ¿sale? Entonces, pues bueno, ese es el material del día de hoy. Esta es la estructura while, ¿no? La estaremos utilizando ya a partir de hoy, y la próxima lección lo que veremos será una estructura muy parecida a esta, pero que recibe el nombre de do while, y que lo que va a cambiar es justamente la posición en donde vamos a verificar la condición. Recuerden que puede ser antes o después de ejecutar el bloque de instrucciones. En este caso while lo está ejecutando después, y el do while es de cierta forma inverso. Pero bueno, ya lo estaremos viendo en la siguiente lección. Eso sería todo por ahora. Si tienen dudas, recuerden que las pueden dejar en el Classroom o directamente en el video. Y pues bueno, por ahí andamos cualquier cosa. Se cuidan. Bye.